El restaurante Le Celeste no era un lugar al que cualquiera pudiera entrar. Situado en el último piso de un rascacielos de vidrio, ofrecía una vista impresionante de la ciudad iluminada. Las mesas estaban cubiertas con manteles blancos impecables, las copas de cristal brillaban bajo las luces cálidas y un pianista tocaba suavemente una melodía de jazz en el fondo. Aquella noche, sin embargo, el ambiente elegante escondía una tensión que casi podía sentirse en el aire. En la mesa central, reservada con semanas de anticipación, se encontraba Alejandro Montiel, uno de los empresarios tecnológicos más influyentes del continente. A sus 48 años había construido un imperio de inteligencia artificial valorado en miles de millones. Pero esa noche no estaba allí por una cena tranquila. Estaba a punto de cerrar el acuerdo más grande de su carrera. Frente a él estaban sentados 3 inversionistas europeos, representantes de un poderoso fondo de inversión. Sobre la mesa, entre platos de porcelana y copas de vino, había una tableta electrónica abierta mostrando gráficos, números y una fórmula financiera compleja. Si los cálculos son correctos, dijo uno de los inversionistas con un acento alemán marcado, la proyección de retorno en 5 años superará los 100 millones. Alejandro asintió con confianza. No solo eso, respondió. Nuestro algoritmo puede duplicar esa cifra si el mercado responde como esperamos. Los hombres intercambiaron miradas impresionadas. A unos metros de distancia, una joven mesera observaba discretamente la escena mientras sostenía una bandeja con copas de agua mineral. Su nombre era Lucía Torres. Tenía 23 años, cabello oscuro recogido en un moño sencillo y un uniforme negro perfectamente planchado. Para la mayoría de los clientes, Lucía era simplemente otra empleada del restaurante. Invisible, pero mientras caminaba hacia la mesa del multimillonario, sus ojos se detuvieron en la pantalla de la tableta. Los números, la fórmula, algo no estaba bien, muy mal. Lucía frunció ligeramente el ceño mientras colocaba las copas sobre la mesa. Agua mineral, señores, dijo con una voz tranquila. Nadie le prestó demasiada atención. Los inversionistas seguían discutiendo los detalles del acuerdo mientras Alejandro explicaba cómo su algoritmo de predicción financiera superaba a cualquier otro sistema en el mercado. Lucía intentó apartar la mirada. No era asunto suyo, solo era una mesera, pero la fórmula seguía brillando en la pantalla. Y el error era evidente. Un error que, si nadie lo notaba, podía costar más de 100 millones de dólares. Respiró profundo. Tal vez estoy equivocada, pensó. Pero cuanto más analizaba los números, más segura estaba. Había estudiado esa misma ecuación durante años. Sabía exactamente cómo debía verse. Y aquello estaba mal, muy mal. La joven dio un paso atrás, intentando ignorarlo. Sin embargo, justo en ese momento uno de los inversionistas preguntó. Entonces, confirmamos el acuerdo. Alejandro tomó la tableta y sonrió con seguridad. Si están de acuerdo con los números, podemos firmar esta misma noche. Lucía sintió que su estómago se encogía. Si firmaban ahora, el error quedaría sellado, el desastre sería inevitable. Miró alrededor, los demás meseros se movían entre las mesas sirviendo platos elegantes. El pianista seguía tocando como si nada importante estuviera ocurriendo. Todo parecía normal, pero ella sabía la verdad. Y por un momento dudó. ¿Qué podía hacer? Si intervenía, podría perder su trabajo. Un restaurante como Le Celeste no toleraba que el personal interrumpiera conversaciones de clientes importantes. Mucho menos multimillonarios. Lucía apretó ligeramente la bandeja. Tal vez no es mi problema, pensó. Pero otra voz dentro de ella respondió. Si no dices nada, alguien perderá todo. Los inversionistas se inclinaron hacia adelante mientras Alejandro abría el documento final del contrato. Uno de ellos sacó una pluma estilográfica. Brindemos primero, propuso. Las copas de vino tinto se levantaron. Por el futuro, dijo Alejandro con una sonrisa segura. Lucía dio un paso adelante para retirar una botella vacía de la mesa. Su corazón latía rápido, demasiado rápido. Cuando pasó junto al multimillonario, sus ojos volvieron a la pantalla por última vez. Confirmado, el error estaba allí, en medio de la fórmula. Un pequeño signo mal colocado. Un detalle mínimo, pero con consecuencias gigantescas. Lucía tragó saliva, y entonces hizo algo que ningún empleado del restaurante se habría atrevido a hacer. Se inclinó ligeramente hacia Alejandro, y susurró apenas lo suficiente para que solo él pudiera escucharla. Señor, Alejandro frunció el ceño, molesto por la interrupción. Sí, la joven miró rápidamente a los inversionistas, luego a la pantalla. Y dijo las palabras que cambiarían el rumbo de la noche. Esa fórmula está mal. El multimillonario se quedó completamente inmóvil. Por un segundo pensó que había escuchado mal. ¿Cómo dices? Lucía bajó la voz aún más. La fórmula, en su proyección financiera. Señaló discretamente la tableta. Tiene un error. Alejandro la miró con incredulidad. Luego soltó una pequeña risa. Escucha, agradezco tu preocupación, pero esto fue revisado por un equipo de analistas de Harvard. Lucía no se movió. Lo sé,
El empresario arqueó una ceja. Entonces sabrás que probablemente estás equivocada. Los inversionistas observaban la escena con curiosidad. Uno de ellos preguntó, ¿todo bien? Alejandro forzó una sonrisa. Sí, solo una confusión. Pero Lucía habló de nuevo. El signo de correlación está invertido. El silencio cayó sobre la mesa. El multimillonario frunció el ceño. ¿Qué? La joven señaló discretamente la ecuación. Aquí, susurró, si ese valor es negativo en lugar de positivo, el modelo proyecta crecimiento cuando en realidad debería indicar pérdida. Uno de los inversionistas se inclinó hacia la pantalla. ¿Qué está diciendo? Alejandro tomó la tableta con impaciencia. Nada importante, pero mientras revisaba la fórmula, su expresión cambió, primero confusión, luego duda, luego algo mucho más inquietante. Volvió a mirar el número, amplió la ecuación, deslizó la pantalla, y su corazón dio un pequeño salto. Porque la mesera tenía razón, el signo estaba invertido, un pequeño error que nadie había notado, un error que hacía que el algoritmo pareciera mucho más rentable de lo que realmente era. Si firmaban el contrato así, las proyecciones serían falsas, las pérdidas serían enormes. Alejandro levantó lentamente la mirada hacia Lucía. ¿Cómo? Los inversionistas ya se habían acercado para mirar la pantalla. ¿Hay un problema?, preguntó uno de ellos. El multimillonario tardó unos segundos en responder. Lucía permanecía de pie junto a la mesa, completamente tranquila, como si no acabara de desafiar a uno de los hombres más poderosos del mundo. Finalmente Alejandro habló, pero esta vez su voz no tenía la misma seguridad de antes. Necesito revisar algo. Los inversionistas intercambiaron miradas. Algo serio. El empresario volvió a mirar la fórmula. Luego a Lucía, y en ese momento comprendió algo que lo dejó aún más sorprendido. La mesera no había adivinado. No había supuesto. Había entendido perfectamente el modelo matemático. Algo que incluso algunos de sus analistas habían pasado por alto. Alejandro cerró lentamente la tableta. El acuerdo de 100 millones acababa de detenerse. Todo el restaurante seguía funcionando con normalidad. Nadie más parecía notar la tensión que había nacido en aquella mesa. Pero el multimillonario sabía una cosa. Aquella joven mesera acababa de evitar el mayor error financiero de su carrera. La miró fijamente. ¿Cuál es tu nombre? Lucía dudó un momento antes de responder. Lucía. Alejandro apoyó las manos sobre la mesa. Los inversionistas seguían esperando una explicación. Pero su atención estaba en la joven. Lucía, dijo lentamente, ¿dónde aprendiste a leer una fórmula como esa? La mesera lo miró a los ojos. Y su respuesta dejó al multimillonario aún más confundido. Porque, dijo con calma, yo ayudé a diseñar ese modelo. Y en ese instante, Alejandro Montiel comprendió que la noche que comenzó como un simple acuerdo millonario estaba a punto de convertirse en algo mucho más grande. El silencio que siguió a la última frase de Lucía fue tan denso que parecía llenar todo el restaurante. Las notas suaves del piano continuaban en el fondo, los camareros caminaban entre las mesas con platos elegantes, y los demás clientes reían sin imaginar que, en aquella mesa del centro, un acuerdo de 100 millones de dólares acababa de detenerse por completo. Alejandro Montiel miraba fijamente a la joven mesera. ¿Qué dijiste?, preguntó lentamente. Lucía sostuvo su mirada con calma. Dije que ayudé a diseñar ese modelo. Los tres inversionistas intercambiaron miradas confundidas. Uno de ellos, un hombre alto de cabello plateado llamado Klaus Reinhardt, frunció el ceño. La mesera diseñó el modelo financiero. Su tono tenía una mezcla de incredulidad y curiosidad. Alejandro no respondió de inmediato. Sus ojos seguían clavados en Lucía. No parecía estar bromeando, no parecía nerviosa, y, lo más importante, había identificado el error en segundos. Algo que su equipo de analistas, programadores y economistas no había notado en semanas. Siéntate, dijo Alejandro finalmente, señalando la silla vacía al final de la mesa. Lucía dudó. Señor, no creo que. Siéntate, repitió él, esta vez con firmeza, pero sin arrogancia. Los inversionistas observaban la escena con creciente interés. Después de unos segundos, Lucía dejó su bandeja sobre una mesa cercana y se sentó con cautela. Era la primera vez que una mesera se sentaba en esa mesa. Probablemente en toda la historia del restaurante. Alejandro deslizó la tableta hacia ella. Explícalo. Lucía miró la pantalla. La fórmula seguía abierta. Ese pequeño signo incorrecto brillaba en medio de una cadena compleja de ecuaciones. Respiró hondo. El modelo predice crecimiento usando correlaciones entre variables de mercado, comenzó. Los inversionistas se inclinaron hacia adelante. Pero esta variable, dijo señalando el símbolo, está invertida. Klaus cruzó los brazos. Y eso cambia tanto. Lucía levantó la mirada. Cambia todo. Tomó la tableta con cuidado y ajustó el valor. Cuando la correlación es positiva, el sistema asume que el aumento de inversión genera crecimiento proporcional. Luego deslizó el dedo por la pantalla. Pero si es negativa, el gráfico cambió de inmediato. La línea verde ascendente se transformó en una curva roja descendente. Los inversionistas se quedaron mirando.
La proyección de ganancias se convirtió en pérdidas, grandes pérdidas. Klaus murmuró en alemán algo que claramente no era un elogio. El segundo inversionista, Markus Vogel, ajustó sus gafas. Esto significa que el algoritmo está mal. Lucía negó con la cabeza. No, miró a Alejandro. El algoritmo es brillante. El multimillonario no dijo nada. Pero la fórmula que alimenta el modelo fue modificada, continuó ella. Y el signo se cambió en algún momento del proceso. Alejandro pasó una mano por su barbilla. Eso es imposible. Lucía lo miró con calma. ¿Cuántas personas trabajaron en el desarrollo final? El empresario pensó unos segundos. 42. La joven levantó ligeramente una ceja. Entonces no es imposible. El silencio volvió a caer sobre la mesa. Klaus habló. Primero, señor Montiel, esto es preocupante. Markus asintió. Muy preocupante. Alejandro seguía mirando la tableta. Su mente trabajaba rápidamente. Si Lucía tenía razón, y todo indicaba que sí, entonces alguien había modificado la fórmula en la última fase del proyecto. Pero la pregunta era ¿por qué? Lucía parecía leer sus pensamientos. No creo que haya sido un accidente. Alejandro levantó la mirada. ¿Por qué? Porque el cambio no rompe el sistema. Señaló el gráfico. Solo hace que las proyecciones parezcan mucho más rentables. Klaus frunció el ceño. Sugiere manipulación. Lucía se encogió ligeramente de hombros. Sugiero que alguien quería que el acuerdo se firmara rápidamente. Las palabras flotaron en el aire como una bomba silenciosa. Los inversionistas intercambiaron miradas. Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Porque había alguien en su empresa que se beneficiaría mucho si ese acuerdo se cerraba sin demasiadas preguntas. Un nombre apareció en su mente. Daniel Rivas, su director financiero, el hombre que había supervisado la fase final del modelo. Alejandro cerró lentamente la tableta. Necesito hacer una llamada. Se levantó de la mesa y caminó hacia el balcón del restaurante. Lucía y los inversionistas se quedaron en silencio. Klaus fue el primero en hablar. Señorita, Lucía, ¿dónde estudió? La joven dudó. Universidad Nacional, Economía, Matemáticas aplicadas. Markus la observó con interés. Y ahora trabaja aquí. Lucía bajó la mirada por un momento. Por ahora. Klaus sonrió ligeramente. Claramente está sobrecalificada. Antes de que ella pudiera responder, Alejandro regresó a la mesa. Su expresión era diferente ahora. Más seria, más fría. Acabo de pedir a mi equipo que revise todo el modelo desde cero, dijo. Luego miró a Lucía. Y quiero que tú estés presente. Los inversionistas levantaron las cejas. Lucía parecía sorprendida. Señor, yo solo. Acabas de evitar que firme un contrato basado en datos falsos. Alejandro apoyó ambas manos sobre la mesa. Eso te da derecho a participar en esta conversación. La joven respiró hondo. Está bien. Klaus levantó su copa. Debo admitir que esta es la negociación más interesante que he tenido en años. Markus rió suavemente. La mejor parte es que aún no sabemos quién está diciendo toda la verdad. Alejandro volvió a mirar la fórmula. Su mente seguía procesando lo ocurrido. Había algo más que no encajaba. Volvió a mirar a Lucía. Dijiste que ayudaste a diseñar el modelo. Ella asintió. Sí. ¿Cómo? Lucía guardó silencio unos segundos. Luego respondió. Hace 2 años publiqué un estudio sobre predicción financiera usando redes neuronales híbridas. Klaus levantó las cejas. Publicación académica. Sí. Alejandro frunció el ceño. Ese artículo. De repente lo recordó. El modelo original de su empresa había sido inspirado precisamente por un artículo revolucionario publicado por una joven matemática. Un artículo que había cambiado la forma en que muchos analistas veían los mercados. Torres, murmuró. Lucía lo miró. Usted lo leyó. Alejandro soltó una pequeña risa incrédula. No solo lo leí. Miró a los inversionistas. Basamos la arquitectura inicial del algoritmo en ese trabajo. Klaus se inclinó hacia adelante. Entonces, miró a Lucía. Usted es esa Torres. La joven asintió lentamente. Sí. Markus dejó escapar un silbido bajo. Increíble. Alejandro cruzó los brazos. Entonces tengo otra pregunta. Lucía lo miró. Si eres la autora de uno de los modelos financieros más influyentes de los últimos años, ¿por qué estás trabajando como mesera? El restaurante seguía lleno de conversaciones y risas. Pero en aquella mesa todos esperaban la respuesta. Lucía miró brevemente hacia las ventanas del rascacielos. Las luces de la ciudad brillaban a lo lejos. Luego volvió a mirar a Alejandro. Porque alguien robó mi trabajo. Los inversionistas se miraron entre sí. Alejandro sintió que su estómago se tensaba. ¿Qué quieres decir? Lucía respiró profundamente. El artículo que publiqué era solo una parte del modelo. Hizo una pausa. La versión completa desapareció. Klaus frunció el ceño. Desapareció. Sí. Lucía miró la tableta sobre la mesa. Y meses después su empresa anunció un algoritmo casi idéntico. El silencio volvió. Alejandro se quedó completamente inmóvil. Porque si lo que Lucía estaba insinuando era cierto, entonces alguien dentro de su compañía no solo había manipulado una fórmula,
Había robado una investigación completa. Y el único hombre con acceso a todos esos documentos era Daniel Rivas, el director financiero. Alejandro levantó lentamente la mirada. Lucía, si lo que dices es verdad. Su voz era más baja ahora, más peligrosa. Entonces esta noche no solo evitaste un error de 100 millones. Cerró la tableta con un sonido seco. Puede que también hayas descubierto el fraude más grande de mi empresa. Y en ese momento, el teléfono de Alejandro vibró. Era un mensaje de su equipo de seguridad. El multimillonario lo abrió, leyó una sola línea, y su expresión cambió por completo. Lucía lo miró. ¿Qué pasa? Alejandro levantó lentamente los ojos. Daniel Rivas hizo una pausa. Acaba de intentar transferir $40 millones a una cuenta en el extranjero. Los inversionistas se pusieron de pie al mismo tiempo. El acuerdo de 100 millones ya no era la noticia de la noche. Ahora estaban en medio de algo mucho más grande. Algo que nadie en el restaurante había visto venir. Y Alejandro comprendió que todo había empezado con una simple frase susurrada por una mesera. Esa fórmula está mal.